Muy buenas a todos y hoy os vengo a hablar de Herbert George Wells y dos de sus obras más importantes, La máquina del tiempo y La isla del Dr. Moreau. Herbert George Wells, para quien no lo conozcáis, es un escritor de la época victoriana, nacido en el año 1866 y fallecido en 1946, británico y famoso por sus 4 obras de ciencia ficción, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible, La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. Es un escritor que en el año 1900 cambió de estilo ligeramente y empezó a centrarse más en temas sociales, considerados a sí mismo y públicamente como socialista, y que tratará muy de cerca las clases sociales de la época, las clases sociales británicas durante la Revolución Industrial. En su método de escribir destaca que él decía que para él lo importante no es la forma con la que se escribe, sino lo que se escribe, por lo cual él nunca ha intentado hacer algo bello, algo bonito, sino simplemente dar más importancia a los hechos que está contando, no tanto a la forma. Fue 4 veces nominado al Premio Nobel y es considerado historiador, filósofo, biólogo e incluso periodista, además de escritor, que podría, como ya os expliqué en el vídeo de Terry Pratchett, reunir todas estas características. Además de fábulas y ciencia ficción, le encantará, como digo, mostrar los movimientos sociales que él veía a su alrededor, y de hecho se centrará sobre todo en la revolución industrial, en todos esos avances que ocurrieron en Inglaterra a finales del siglo XIX y que no pararon de incrementar los contrastes sociales que había entre las clases más bajas y las clases más altas de la sociedad. La ciencia para él será un pretexto, aunque sí que dará pinceladas de realidad para que su relato suene realista, y una de las novelas que hoy extraigo es la primera que escribió, que es La máquina del tiempo. La máquina del tiempo es una obra escrita en el año 1895 y que narra una tertulia de sobremesa, una tertulia en la que habrá reunidos varios personajes británicos de la época, no conocidos, pero sí con diferentes cargos, como puede ser un periodista o un científico, y en la que un personaje, que será uno de los dos narradores, nos contará que ha descubierto la manera de viajar en el tiempo. La parte científica que nos traerá H.G. Wells aquí será el hablar de la cuarta dimensión, es decir, tendríamos las 3 comunes, el 3D, alto, ancho y largo, y él añade la cuarta dimensión, que para los que no la conozcáis es el tiempo, esa dimensión que avanza mientras las otras 3 en el plano espacial se mantienen. Es una novela bastante corta, apenas tiene unas 150 páginas, y en contra de Julio Verne, que sería un escritor anterior también de ciencia ficción, como digo, no se centrará en la forma, sino que lo que le importará será la historia. Y en esa sobremesa se presentará el concepto de la máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo en realidad no se describirá perfectamente como es, se dirá simplemente que está creada por elementos de metal, de cristal, pero no se entrará en las características propias que hacen que viaje en el tiempo. Sí que se hablará de palancas y de elementos así, pero no se entrará en más detalles, ya que, como digo, lo que le interesaba a H.G. Wells es usar la ciencia del momento como un pretexto para poder contar su historia. Esta novela será su primera novela de ciencia ficción con éxito, y a partir de ella será considerado un escritor, podrá ya vivir de ello. Es del año, como digo, 1895, la escribió con 29 años y será tan poco descriptiva en lo que a belleza se refiere que el propio protagonista será simplemente un personaje considerado y llamado el viajero del tiempo. No se le dará nombre y no se detallará específicamente cómo es del todo. Se irá conociendo un poco sus curiosidades a medida que avanza la obra, eso sí que es verdad, pero bueno, en realidad lo único que se dirá es que ha descubierto una máquina del tiempo, que tiene un prototipo, y poco más tarde, de cuando avanza la obra, llegará completamente desaliñado diciendo que ha sufrido o que ha podido viajar en el tiempo. En ese viaje ha conseguido viajar al futuro y ha descubierto a los Eloi, que es una raza nueva que parte del ser humano y que apenas mide 1,20 m, que este viajero en el tiempo describe como bellos y que no trabajan el fuego, son veganos y tienen mucho miedo a la oscuridad. Serían así como una especie no de ninfas ni de elfos de Tolkien, sino que simplemente pues se mueven en ese ámbito de la superficie y que no sabe cómo, pero consiguen sus recursos, no le acaba de quedar claro. Cuando quiere volver hacia atrás se da cuenta de que su máquina del tiempo ha desaparecido, y es entonces cuando, según va investigando y consigue contactar con los Eloi, descubre a los Morlock. Poco después de haber descubierto unos pozos que están en la superficie,
descubre que ahí vive otra especie de ser humano, una segunda rama que se subdividió, que son completamente pálidos y que tienen incluso una forma mucho más fea, no son nada comparable a los Eloi, y que se llaman Morlocks, o así los llama él. En este momento lo que ya nos está presentando H.G. Wells son dos estratos completamente de la sociedad de esa época. Ha viajado miles de años hacia el futuro y la sociedad de ese momento, en vez de estar dividida entre clase rica y clase pobre, lo que hará será simplemente dividirse en dos subrazas de la humana. Los Eloi vivirán felices, en amor, compañía, y de hecho no se preocuparán ni siquiera por trabajar, mientras que los Morlocks vivirán en los pozos, extraerán los metales y serán como la clase obrera, una analogía a la clase obrera de la revolución industrial en la que estaba viviendo H.G. Wells. Son dos clases diferenciadas entre aristocracia, podríamos decir, y los criados, que se enfrentarán en un momento de la obra en la que cae la noche completamente y el viajero del tiempo pues se empieza a encontrar con que no toda la superficie es tan bella como pensaba. ¿Por qué? Porque el miedo a la oscuridad que tienen los Eloi es porque los Morlocks, cuando salen de los pozos por la noche, empiezan a comerse Elois. Esto hará que el viajero del tiempo, que ha perdido su máquina, intente huir de ahí lo más rápido posible y nos dejará una novela bastante frenética, bastante rápida y, como digo, muy corta. Está escrita de una manera muy curiosa porque se presenta al lector como un narrador de lo que está viviendo, pero que será suplantado por el segundo narrador, que es el viajero del tiempo. Es decir, al principio, según empezamos la novela, nos sumergeremos de pleno en esa conversación en la que nos va contando el viajero lo que ha descubierto, pero llegará un punto en el que el viajero, después ya en la sobremesa, días posteriores, se sentará y dirá: vale, os voy a contar lo que he vivido. Y entonces lo contará él en primera persona. Por lo cual, más de la mitad de la obra se basa en el propio viajero en el tiempo contando su historia en primera persona. De hecho, es un monólogo constante de él explicando sus sentimientos y qué había vivido en el viaje del tiempo. Y como os decía antes, si la ciencia era un pretexto para hacer un viaje en el tiempo, la ciencia también lo será para hablar de la isla del Dr. Moreau, la segunda novela escrita por H.G. Wells, Herbert George Wells. Esta fue la primera en 1895 y la segunda se escribe un año después, en 1896. También muy cortita, estas dos son de Alianza Editorial. Y en este caso, el movimiento científico que quiere mostrar Wells es jugar a ser Dios. Ese momento en el que la ciencia médica avanza y un doctor empieza a intentar jugar con la naturaleza humana e incluso combinarla con la naturaleza animal. El punto de vista que se muestra en este caso, el personaje principal será Edward Prendick, que es un viajero que naufraga y que despierta por casualidad en un barco. En ese barco se topará con Montgomery, que es el segundo personaje relevante que se nos presenta, y que será un doctor con un ayudante al lado, un sirviente bastante extraño que solo hablará en guturales y que le dirá que ese barco está viajando hacia una isla en la que hay un científico más importante llamado el Dr. Moreau. En esa isla empieza a descubrir que existe un tráfico de animales bastante inusual. De hecho, en el barco en el que él viaja ya hay varios animales que se están llevando a la isla, y nos toparemos con una especie de novela en la que es más importante los sentimientos del personaje principal a lo que está pasando. Esto es un contraste bastante interesante porque, como digo, lo que pretende Wells en sus novelas es mostrar lo que ocurre, centrarse en el carácter científico de la sociedad, en las diferencias entre una clase y entre otra, pero a la vez lo que está haciendo es mostrarnos cómo nosotros estaríamos viviendo esa situación, siempre con un personaje principal único que es el que protagoniza toda la novela. En esta novela, en la isla del Dr. Moreau, se cuenta cómo Edward Prendick observa todo lo que ocurre a su alrededor, incluso qué siente y cómo va descubriendo las cosas. Igual que pasa con La máquina del tiempo, no se sabrá todo lo que ocurre hasta que el personaje no lo haya vivido. No se presentará y dirá: no, la isla funciona así, tal. Empezará a oír gritos por la noche, conocerá diferentes formas antropomórficas que le recuerdan a animales más que a humanos, es decir, se encontrará un grupo de pseudo-humanos que le recuerdan más a un cerdo que a un humano al uso. Una de las cosas más interesantes es que al Dr. Moreau no se le presenta como un villano, se le presenta como una persona que arriesga mucho por lo que apuesta, que está muy centrado y muy fascinado, que tiene mucho coraje
por lo que le gusta, pero que a la vez se pasa de rosca y que tiene mucha avaricia, agoniza muchísimo consigo mismo. De hecho, llega al borde de la desesperación porque intenta hacer experimentos que no consiguen encajar bien, no solo órganos que se rechazan, sino partes enteras que no acaban cuajando y que no son exactamente iguales para un humano que para otro tipo de animal. Cosas en común que tiene con la novela anterior es, como decía antes, que el personaje se va enterando de las cosas y por ende tú te vas enterando de las cosas mientras las vas leyendo. Ambas fueron adaptadas al cine, de hecho esta primera tiene una película que es bastante reciente, y en cambio La isla del Dr. Moreau habrá sido adaptada en el año 1996 y protagonizada por Val Kilmer y Marlon Brando, aunque por ejemplo, si sois más fans de Los Simpsons, sí que se hizo una parodia en la que el Dr. Moreau era interpretado por el Dr. Hibbert. Os invito a que busquéis ese capítulo y así, antes de leer el libro, pues si os interesa, conozcáis un poco más sobre esta historia, aunque lógicamente Los Simpsons lo hacen más como parodia que intentando recrear. Y bueno, esto sería todo, espero que os haya gustado tanto La máquina del tiempo como La isla del Dr. Moreau, y decir que este vídeo tendrá una segunda parte en la que os hablaré de las dos novelas de ciencia ficción publicadas por este autor. Si estas fueron escritas en 1895 y 1896, las siguientes serán escritas en 1897, El hombre invisible, y 1898, La guerra de los mundos. Son sus 4 más famosas y creo que merece la pena hablar de las 4, de todas ellas, por lo que este vídeo será dividido en 2 partes y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que este os haya gustado y el siguiente también lo haga. Os recomiendo que me sigáis en las redes sociales y que os suscribáis al canal, porque mi intención es, no sé con qué periodicidad, pero ir hablando un poco más sobre libros, incluso puede que también hable sobre cómics, y como digo, espero que os haya gustado y que os lancéis a leer a H.G. Wells y a sus mundos de ciencia ficción.